Hola, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a nuestra serie, a estos podcasts que estamos hablando de removiendo escombros. Y el día de hoy, otra vez, tenemos una visita de lujo. Mis amigos, Juan Pablo, Itai, pastores, ya los conocen ustedes, pastores de la iglesia Selah en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bienvenido, Tai, bienvenida. Hola Paz, gracias por la invitación de nueva cuenta. Juan Pablo, Pastor, bienvenido. muchas gracias por la invitación y es un gusto siempre estar con No, ustedes. aquí estamos chupando tranquilos entre todos, vamos a Estamos pasando bien. chupando tranquilos. Así que hoy y necesitamos estar chupando tranquilos porque hoy el tema me está causando cierto nerviosismo. Sí. Estoy como sudando de las manos, como que Ajá. me siento nervioso, porque hoy vamos a hablar sobre el tema de la ansiedad. La ansiedad. Eh, lo hemos dicho y lo repetimos en cada uno de nuestros podcasts. No somos expertos en el tema de salud mental. Gracias a Dios tenemos una aportación científica y con Tai como psicóloga, pero no pretendemos abordar este tema diciendo que somos expertos en el tema de salud mental sobre la ansiedad, pero sí conocedores de lo que dice la palabra de Dios y los consejos que nos da la palabra de Dios con el tema de la ansiedad. Y la ansiedad es una de las enfermedades más comunes, más de actualidad. Es una de las enfermedades que, junto con la depresión, con el estrés, o sea, Sí, parecen primas hermanas, parece que en sí, una no pueden vivir sin la otra, en fin. sí. Así es. Ahora, la Biblia nos habla algo de la ansiedad, por supuesto que sí. Hay varias citas bíblicas, varios pasajes, y bueno, vamos a tratar de ver esto desde este enfoque bíblico. Y hay una cita bíblica que lo quiero leer, dice primera carta de Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones. No dice algunas, no dice pocas, dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Y aquí quiero resaltar esto que habla de preocupaciones y habla de ansiedades. Recuerdo, Tai, que hablábamos un poquito sobre la tristeza y la depresión, Sí. ¿no? Entonces, una cosa es la preocupación, porque pues, nos preocupamos Por situaciones, de por todas cosas. las situaciones, ¿verdad, Juan Pablo? ¿Verdad? Sí. De todas, hay algunas cosas que sí nos preocupan, bueno, pero otra cosa es la ansiedad, ¿no? Sí. Una cosa es la preocupación y otra cosa es la ansiedad. Bueno, el Señor está diciendo, pues todas tus preocupaciones y todas tus ansiedades. ¿Cuál es la diferencia, Tai? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es? ¿Cómo podríamos decir? Una cosa es una preocupación y otra cosa es la ansiedad. ¿Qué La sería? ansiedad. Creo que una preocupación, usted bien lo dice, Paz, es como, en nuestro día a día siempre hay cosas por resolver y buscar resolverlas y quizás a veces detenernos un momento en la rutina del día y buscar y reflexionar sobre de qué manera o de qué otra manera, ¿no? En qué cuánto tiempo. Creo que eso es parte de nuestro día a día, ¿no? De hecho, tomamos miles de decisiones todos los días. Sí, increíble. Entonces, todos los días miles de decisiones. Claro, y cada uno de ellas puede tomar un rumbo diferente en nuestro día. Entonces, creo que es parte natural del ser humano. Pero está este otro aspecto en el que digámoslo, el estrés es una respuesta natural que tiene el organismo, el ser humano, ante una situación que pueda ser como amenazante en la vida, ¿no? Decíamos, el hombre, por ejemplo, cuando estaba frente a un sismo, ¿no? El cuerpo tiene un mecanismo de accionar que es este estrés, ¿no? Que pone en alerta todo nuestro sistema desde neurológico como físico, que manda todas las señales al cuerpo de huir o defenderse, ¿no? En una situación en la cual esta persona se sienta amenazada, un ser humano se sienta amenazado. Es normal, ¿no? Reaccionar, por ejemplo, un sismo, suena la alarma, ¿no? Y
todos tener el camino alarma, y esa alarma, claro. Ya la estoy escuchando. ¿Verdad? Hay que preguntarle a Milo. A Milo. Pero sobre todo el decir, bueno, ¿qué me toca hacer? No es algo cómodo, ¿verdad? Simple y sencillamente el escuchar la alarma, bajar, ponerme en un lugar seguro, pero accionar, moverme para protegerme, para eso, ¿no? O vamos en la calle y alguien, no sé, un asalto podría ser, ¿no? Y en ese momento eso, salgo corriendo y mi mismo cerebro activa cosas en mi cerebro para mandar señales a mi organismo de salir corriendo o defenderme, ¿no? Exacto. Es normal esto. Eso es Es normal. parte de nuestra naturaleza de nuestra misma sobrevivencia. Pero cuando hay un estrés en exceso, pasa a ser ya una ansiedad, ¿no? Que ya no es una preocupación, porque empieza a manifestarse y empieza, sobre todo, como lo tocamos en algún momento en el tema de la depresión, hace que el ser humano empiece a tener dificultades para funcionar en su día a día, ¿no? Para llevar a cabo desde la tarea más sencilla hasta una más complicada. Es decir, una ansiedad es un estado en el que hay una parálisis de todo, ¿no? Bloquear el pensamiento, incluso se manifiesta con sintomatología en el cuerpo, que hace que el cuerpo se ponga en un estado de estrés al máximo nivel, ¿no? Que es la ansiedad. Y ahí se desarrollan muchos tipos de trastornos de ansiedad, ¿no? Pero digamos que generalmente así lo podríamos describir, ¿no? Correcto. Ahora, esta ansiedad, así como también te hice la pregunta, Day, y Juanpa, ¿te acuerdas que estábamos hablando? Pues hemos hablado sobre la depresión, hemos hablado también sobre otros temas que nos dañan, nos paralizan. Sí, claro. ¿Y dónde se origina? ¿La ansiedad también pueden padecer los infantes, los niños? También, sí. En los niños, digamos que para diagnosticar algo como un trastorno tal cual, tiene que haber una serie de observaciones, ¿no? De procesos que se siguen y todo. Pero sí, no sé si decir afortunadamente, aunque podría descansar en el término desafortunadamente, ¿verdad? Porque nadie, ¿verdad? Está cómodo ni en un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, y mucho menos un niño, ¿no? Que está aprendiendo a gestionar sus emociones. Yo creo que la pasan muy mal. Si nosotros como adultos ante un ataque de pánico la pasamos muy mal, un niño obviamente se estabiliza mucho más, ¿no? Y claro que lo padecen. Yo creo que en nuestra realidad, en el día a día, de que todo tiene que ser rápido, respuestas rápidas, ¿no? Incluso el estilo de vida que están siguiendo los niños, ¿no? De buscar estas respuestas rápidas, el acceso a información, con un clic en una pantalla obtienen todo. Y en un momento que quizás no se pueda dar esa respuesta inmediata, hay una frustración, ¿no? Y puede desencadenar cierto tipo de ansiedades. Eso, como muchas otras situaciones que puedan vivirse en el entorno de la familia, ¿no? Que decíamos, cuando un infante va a terapia, es porque va a desenmarañar en una mesa, a tratar de desenmarañar en una situación de juego, ¿no? Que es como se le hace la terapia a los niños, lo que está sucediendo en el entorno de casa, ¿no? Entonces, de que lo tienen, los pequeños la tienen y la van a manifestar de diferente forma, ¿no? Entonces, sí se manifiesta. Juanpa, ¿sabes algo de esto? Poquito. Yo creo que soy el sujeto al análisis, el personaje que va a ser analizado el día de hoy, pero sí, yo durante algunas etapas en mi vida, hablando sobre el tema que comparte Tai, sobre lo que la pregunta en la infancia, yo pasé una etapa en mi vida, en mi infancia, donde la ansiedad era muy fuerte, la ansiedad por separación de mis padres. Fue una etapa difícil para mí. Yo recuerdo de algunos episodios de mi vida donde yo sufría cuando me llevaban a la escuela. Era algo muy fuerte para mí, era una ansiedad muy fuerte, y yo eso lo padecí hasta la adolescencia, si no te he contado, ¿no? Hasta cuando yo estaba en la secundaria. Recuerdo que mis padres, mi papá, mi mamá,
me llevaban a la escuela y me generaba tanta ansiedad separarme de ellos, que yo recuerdo que me salía corriendo de la escuela y yo llegaba primero que ellos a la casa. Era tanta mi desesperación por separarme de ellos, era una ansiedad muy fuerte, pensando cosas en mi mente de que yo no los voy a volver a ver, algo les va a pasar. Era un miedo irracional lo que yo vivía, ¿no? Entonces la ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud. Sí, desasosiego es exagerado, ¿no? Que imposibilita en este caso, por ejemplo, tomando el episodio de Juan de niño y de adolescente, ¿no? De desarrollarse en su entorno de manera, pues, normal, ¿no? Él no salía de la escuela, no podía estar en clase, eso mismo generaba un conflicto, yo creo, con tus papás, ¿no? De cómo hacerle para que él vaya a la escuela, y no sé qué otra característica podías presentar, pero si no mal recuerdo, te escondías también, ¿no? En esto de que podían hacerte daño. Era un temor irracional de mi parte. Yo recuerdo que muchas veces en la noche me costaba dormir. Yo tenía el miedo a que le pasara algo a mi familia. Yo recuerdo que muchas veces en la noche dormía con un palo abajo de la almohada, o con algo ahí que pudiera hacer defender a mi familia, porque era un miedo, una ansiedad irracional de que algo le pasara a mis padres y dejar de verlos, ¿no? Entonces, yo pasé esa temporada desde que era muy niño hasta aproximadamente los 13 años, 14 años. Fue una etapa de mi vida complicada, donde mis papás siempre intentaron ayudarme. Yo fui a terapias psicológicas, también mi mamá me llevaba a terapias psicológicas. Y eso fue de alguna manera un apoyo también, un apoyo. Y obviamente también la parte espiritual, con mi padre como un pastor, él siempre oraba por mí, le pedía a Dios por mí. Y esa etapa pasó en mi vida, ¿no? Fue una etapa complicada, pero sí donde yo viví una ansiedad muy intensa por este tema, ¿no? Esos miedos y esos temores, obviamente, esas ideas, que algo va a pasar, algo va a suceder, y híjole, la mente nos juega chueco. Muy ¿no? fuerte, muy fuerte la mente. Sí. O sea, ahí nos mete el pie y horrible, ¿no? Los pensamientos. Entonces, ¿la ansiedad se alimenta de qué? ¿De esos pensamientos negativos? ¿Cómo está? ¿O esos esos pensamientos negativos alimentan la ansiedad? ¿O la ansiedad se alimenta de los pensamientos negativos? ¿O esto es un círculo vicioso? Es como un círculo vicioso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que tú decías, si ahondamos un poquito, digo, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Pero decías, es un miedo irracional, es totalmente cierto, así se siente, ¿no? Platica con la persona, y alguien que está viviendo sobre todo un ataque de pánico es... Para la otra persona, la que está siendo testigo de que está padeciendo esto, alguien, dice... Pero ¿de dónde viene? O sea, tranquila, esto va a pasar, ¿no? Tranquilo, o sea, nadie te va a hacer daño, ¿no? Me imagino así contigo de pequeño, y es un miedo, tal cual lo dice la palabra, es real, ¿no? Y que no necesariamente la persona tiene que haber padecido o atravesado un evento traumático, sino simple y sencillamente, sobre todo en la infancia, es ¿qué es esto que escucha el niño, ¿no? ¿Qué es esto que puede escuchar en el imaginario? O sea, creo que la etapa en la que el ser humano echa a volar su imaginación a 1000 por hora y a toda la capacidad que tienes la infancia, ¿no? Así es. Y con no entender o tratar de entender algo que sucede en casa, algún comentario, algo que se vio, ¿no? Hoy en día hay muchos programas, ¿no? Con una violencia que se está normalizando, y traerlo eso a sus pensamientos y no saber cómo manejarlo, ¿no? Pues obviamente también puede generar que estos miedos irracionales estén presentes en la vida de un niño. Exacto. ¿No? Ahora, aquí hay algo que encontramos una definición y que lo quiero leer. Dice, los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. ¿No? Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. O sea, quien sufre ansiedad, pareciera que sus temores, algo me va a pasar en la escuela,
y pues si tienes ansiedad, pues algo le va a pasar en la escuela. Ajá. Algo le va a pasar a mis papás o a mis hijos o a quien sea y algo pasa. O sea, ¿está relacionado esto? Yo creo que, bueno, tú que lo viviste de primera mano. Desde la óptica de la definición que usted comparte, pastor, definitivamente es correcto, ¿no? Esa ansiedad te paraliza, ¿no? Paraliza. Yo sentía en esos momentos de ansiedad simplemente el deseo de estar con mis papás y yo dejaba de realizar otras actividades porque mi mente estaba en eso, en esa ansiedad, en ese miedo, en esa angustia, ¿no? Entonces, definitivamente la ansiedad te paraliza. No te permite realizar las actividades diarias como tendrías que realizarlas, ¿no? Y es algo muy fuerte, sin duda, aunque yo digo, he pasado por diferentes episodios, desde mi infancia hasta esta temporada también, que iniciando el año pasé por una temporada de ansiedad diferente a lo que viví hace algunos años, pero cuando se genera esa duda de lo incierto, te paraliza por completo, ¿no? Y entra como que ese temor de decir qué viene, qué va a suceder, qué va a pasar, ¿no? Por ahí decíamos en otras de nuestras pláticas que la depresión es un exceso de pasado, ¿no? El estrés es un exceso de presente, ¿no? Nos abrumamos con todo. Pero la ansiedad es un exceso de futuro, de mañana, que estamos preocupándonos por cosas que ni siquiera están pasando y lo estamos imaginando y estamos pensando que va a pasar, que va a suceder. Me pregunto, de la ansiedad y el temor, ahorita recordando, por ahí Job dijo, lo que temía, eso fue lo que me pasó. Job creo que padecía entonces ansiedad. Uy, imagínense todo. Vamos al libro de Job y leemos y... No, yo me pongo en los zapatos y yo creo que en los capítulos donde empieza a hablar una cosa tras otra, no, yo ya me siento cansada con solo leerlo, ¿no? Ya me entra la ansiedad. Pero creo que sí, o sea, inevitablemente es un escenario como para poder ejemplificar, ¿no? Dentro de la Biblia, la vida de Job. ¿Cómo dice precisamente eso, ¿no? Lo que temía, eso pasó, ¿no? Esa ansiedad que tenía. Esa ansiedad. Y yo creo que el ser humano somos así, ¿no? Es como... es este miedo irracional que me lleva a creer que es una realidad y comienzo a tener conductas que quizás no tendría en un estado en donde la ansiedad no estuviera presente, ¿no? Empiezo a tratar de resolver, empiezo a tratar de buscar cuando puedo, porque por lo general paraliza, ¿no? Y en lugar de aportar para solucionar, se complica todo, ¿no? Y no es que, digamos... La verdad, yo creo que estamos lejos, ¿no? Cuando creemos en Dios estamos muy lejos de decir, estoy decretando que esto nada que ver, ¿no? Eso es otra onda afuera. Si tú tienes ese vocabulario, ve a la Biblia, eso no es de Dios, córtale, ¿no? Sí. Porque no es, sino que más bien es qué conductas yo, la forma en la que dejo que mis pensamientos, mi cerebro empiezan a armar ciertos mecanismos que me llevan a decir, pues lo que estaba pensando que iba a suceder, me vino a pasar. Son esos temores y provocados por esa ansiedad, y repito, esa ansiedad va creciendo, va creciendo, va creciendo. Ahora, el Señor Jesús sabe y conoce nuestras necesidades, ¿cierto? Sí, totalmente. Sin duda. Sí. Dios conoce todas nuestras necesidades y Él sabe que pues todos los días tenemos que corretear el bistec, o sea, hay que ir y trabajar y hacer, y a veces estamos preocupados y creemos la oración del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es una seguridad, una confianza, pero también el Señor nos está diciendo, dice, no se preocupen porque qué van a vestir el día de mañana, qué van a comer el día de mañana, porque todo eso piensan o se afanan o sufren ansiedad aquellos que no conocen a Dios. Pero ustedes que conocen a Dios, dice, no
no se afanen por eso. O sea, Él sabe nuestras necesidades. Debemos, más que preocuparnos, ocuparnos de lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer. Pero hay cosas que se las tenemos que dejar al Señor. Cuando sufrimos un episodio de ansiedad, de pánico, que la verdad nos agarra hasta como de sorpresa, pues entonces ahí es donde tenemos que mirar hacia aquel que dice, echa sobre el Señor todas tus ansiedades. Sí. ¿Cómo te fue a ti, Juanpa, que decías que a principio de año? A principio de año. Fueron 2 episodios diferentes en mi vida hace 6 años y lo que viví iniciando este año. Hace 6 años, 7 años, ya para 7 años, cuando el Señor decide llamarme. Fue a través de un proceso de ansiedad. Fue en el mes de febrero del 2018 cuando el rumbo de mi vida cambió por completo, donde yo estaba ya buscando a Dios, siendo más intencional con Dios. Y yo recuerdo que cuando tuvimos un retiro en la iglesia, cuando mi papá estaba pastoreando, él hizo que hiciéramos una oración, dijo, examina mi corazón. Y esa oración fue, creo que, el parteaguas de lo que el Señor empezó a hacer en mi vida, ¿no? Y cómo lo hizo a través de ese proceso, ¿no? Que Él lo permitiera, pero Él hizo que esto pasara para que yo realmente reconociera quién era Él, ¿no? En ese proceso que yo viví hace 7 años, sí, la ansiedad fue tan fuerte. Tai, mi esposa, vio muchos episodios en que parecía yo alguien no cuerdo, o sea, esa ansiedad que me hacía de repente pararme de la mesa y empezar a caminar sin sentido. A veces la mente se empieza a poner gris, nublada, como que si estuvieras fuera de la realidad. Y fue un proceso difícil, pero fue el proceso que Dios usó para acercarme a Él. Es que qué oración tan tremenda, examina saca lo que no, o sea, remueve ese escombro, ¿no? O sea, totalmente, y yo entendí ese proceso de ansiedad. Cuando yo platicaba con mi papá, él me decía, es que el Señor te está reprogramando por completo, te está formateando de nuevo, quitándote cosas, patrones, pensamientos, cosas que sabe que Él no te van a ayudar para lo que Él va a hacer, y lo permitió a través de la ansiedad, ¿no? Llegó un momento en ese proceso en el que yo sentía, bueno, yo prácticamente me estaba despidiendo de medio mundo, o sea, ya me voy a morir. Era como una idea de... era una idea de que me voy a morir. Yo siempre me he considerado alguien sano físicamente. Creo que en mi vida había habido tanto al doctor como fui en esa temporada, sí, con cardiólogos, con gastroenterólogos. Y era un tema emocional muy fuerte. ¿Y sí te sentías cuando... Que fuiste al cardiólogo es porque sentías lo sentías? Sí, porque parte de lo que la ansiedad te genera son taquicardias, el corazón se acelera, sudoración, nerviosismo, a veces la mente se empieza a sentir como que si estuvieras fuera de la realidad, sensaciones de desmayo. Yo viví eso y fue muy fuerte, ¿no? Y en ese entonces yo empecé a buscar más intencionalmente a Dios, pidiéndole a Dios una respuesta. Señor, ¿qué quieres de mi vida? Fue un proceso de 6 meses, si no mal recuerdo, donde estuve, a pesar de esto, buscando mucho a Dios, siendo muy intencional con Dios. Él empezó a cambiar muchas cosas en mí, y al final lo que decidió en mi vida y partió lo que ahora estoy haciendo es viendo una publicación. Digo, Dios puede hablarnos de diferentes maneras. Yo estoy impresionado cómo Dios puede hablarnos de diferentes maneras, a través sin duda de la palabra de Dios, a través de personas, a través de publicaciones también. Redes sociales son muy buenas, pero también a veces no son tan buenas. Y esa vez Dios usó para bien lo que tenía preparado para mí. Y yo, tratando de buscar respuestas de lo que Dios quería para mi vida, encontré un mensaje que fue lo que realmente me hizo rendirme por completo y decirle, Señor, ya entiendo, tú tienes el control. Y esa frase decía, la vida es tan breve, ¿por qué no se la entregas al único que ha pagado un precio por ella? Wow. A ver, ¿quieres repetir esa frase? Y escúchenla bien, a ver. Sí. La frase que cambió mi vida por completo y me ha hecho caminar durante estos 7 años ya en los caminos bien del Señor, sirviéndoles, fue esta: la vida es tan breve, ¿por qué no se la entregas al único que ha pagado un precio por ella? Sí. Y ha sido el Señor Jesús el único que ha pagado un precio por ella. No ha sido Tai, no ha sido nadie de nosotros, solo Él fue el que entregó su vida.
cuando yo llego a esa frase fue como un rompimiento en mí y decir, entiendo para lo que he sido llamado. La ansiedad empezó a desaparecer. La ansiedad se empezó a ir porque sin duda cuando Dios tiene un propósito, Él usa las formas que quiere usar. Usa las situaciones que quiera usar en tu vida. Y Él usó esa ansiedad para acercarme mucho más a Él, para buscar más de Él. Y fue así como inició la historia de Juan Pablo Itay dentro del ministerio, hace 6 años, 7 años. Y bueno, la historia es muy larga, ¿no? Cómo Dios nos ha ido mostrando durante este proceso hasta donde nos tiene el día de hoy. Y hablando sobre lo que pasó este año, iniciando este año, mi ansiedad fue diferente. Ya no fue la ansiedad de hace 7 años. Ahora, entiendo ahora, y si tú estás escuchando el día de hoy, y lo que compartíamos cuando yo platiqué con usted en febrero, que yo le decía, pastor, estoy pasando por este proceso, y decía, ¿cómo yo, siendo alguien que le está sirviendo al Señor, siendo un pastor, esté pasando por esto? Y usted me respondía, la depresión, la ansiedad, el estrés, todos lo podemos pasar. Sí. Pero es una cuestión de superarlo. Y esa palabra que usted me dio mucha calma en mí, ¿no? Y esa palabra me sirvió también para meterme aún más con Dios. Entiendo que ahora los procesos que Dios hace en mi vida es para meterme mucho más con Él. Y eso sirvió para que yo lo buscara aún mucho más allá de lo que lo estaba buscando. Y este proceso fue así. Ahora en el ministerio, esas dudas de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que viene, a través de lo que estamos haciendo como iglesia, pues las preocupaciones son diferentes, las necesidades son diferentes. Y fueron 2 episodios diferentes. La primera fue que no sabía nada del rumbo de mi vida, hacia dónde, y Dios me llamó así. Y ahora que estoy sirviendo al Señor es cómo poder seguir creciendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y pasé ese proceso de ansiedad, y precisamente esa palabra que llegó a mi corazón cuando yo platiqué con mi papá, porque le preguntaba cuál fue tu experiencia. Mi papá inició en el ministerio 60 años, con un joven de 15 años, 18 años, y él me decía que cuando él entró en un proceso de mucho miedo, hizo esa oración, echen toda su ansiedad sobre él. Y yo empecé a echar toda mi ansiedad sobre él. Señor, digo, yo no puedo controlar lo que tú sí puedes controlar. Y creo que también la ansiedad es la necesidad de nosotros de controlar las cosas. Ay, de las cosas que necesitamos nosotros controlar y manejar. Por cierto, yo también los aconsejo que si estás en un proceso de ansiedad, seas pastor, seas un cristiano de muchos años, ve a terapias. Yo estoy en un proceso de terapias también, aunque las terapias me han ayudado muchísimo. También tienes que saber con quién ir, no puedes ir con cualquier terapeuta. Yo le agradezco a Dios que la persona con la que voy tiene muy claro los conceptos también de la palabra de Dios. Y ella me decía que por qué se me generaban esos procesos de ansiedad. Dice, hay dos factores, pero el que me recargó mucho es la duda. La duda te genera la ansiedad, porque no sabes lo que viene, y eso te genera y te pone de esa manera, en esa tensión, ¿no? Y yo a través de este proceso he estado sometiéndome a Dios. Digo, lo mejor que podemos hacer es dejar que Dios tenga el control. Yo siempre he dicho que Dios puede hacer más con nuestra rendición que nosotros con nuestro control. Sí. Lo que Dios quiere es que nos rindamos, que rindamos. Déjame escribir esa frase. Que rindamos nuestra voluntad. ¿Cómo fue? Dios puede hacer mucho más con nuestra rendición que nosotros con nuestro control. Definitivamente. Porque somos seres que necesitamos controlar las cosas, aún dentro del ministerio. Sí. Pero no podemos hacerlo. Dios puede hacer aún los años que tengamos dentro del ministerio. Dios quiere que tengamos siempre un corazón arrepentido con Él, arraigado con Él, sometido a Él. Y yo he estado encontrando a través de este proceso esa paz que la palabra de Dios promete, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando experimentas esa paz es totalmente maravilloso, ¿no? Wow. Saber y qué bueno que no tengamos el control, porque si tuviéramos el control echaríamos a perder absolutamente todo, ¿no? Pero cuando Dios se encarga de todo y usa estos procesos para hacernos entender que Él es Dios. Acabas de mencionar algo, Juanpa, híjole, que me hace reflexionar algo.
tienes ansiedad, pero entonces después Dios tiene el control y viene una paz. Sí. Entonces, por lo tanto, la ansiedad es la ausencia de paz. Sí, ¿Sí? sí, ¿no? Sí, Porque, y más cuando tú necesitas tener ese control. Ujú. Y cuando no tomas en cuenta a Dios en lo que Él quiere hacer contigo. Y yo creo que lo que me pasó especialmente este año, yo creía que era por mis fuerzas que tenía que hacerlo. Y eso me generó, y al ver que los resultados no eran como yo quería obtenerlos, empezó esa ansiedad. Y ahí como que el Señor me dio como que un zape, y dice, hey, no se trata de ti, yo tengo el control, tú solo, como decimos, flojito Flojito y y cooperando. cooperando, Sí. que yo sé lo que voy a hacer y yo sé lo que estoy haciendo. Y creo que lo hemos visto ahora más que nunca, ujú, lo que Él está haciendo. sí, Y saben, como un testimonio, creo que muchos de los que nos están escuchando no saben esto. Usted conoció a mi papá ya está en la presencia del Señor, tiene aproximadamente 15 días para 3 semanas. Y yo entiendo también que este proceso que Dios usó fue para prepararme hasta este momento. La pérdida de mi papá. Porque si me hubiera agarrado en el proceso de los primeros meses, hubiera sido un golpe muy duro para mí. Dios sabe. Y el Sí. Señor me hizo entender ¿Hasta dónde? de estos primeros meses, yo tengo el control. Yo tengo el control. Y esto que pasó en la vida de tu familia, yo sigo teniendo el control. ujú, Y yo le agradezco a Dios por eso, ¿no? Es saber que lo único que Él necesita es una vida rendida a Él. Si realmente queremos que la ansiedad se vaya, las preocupaciones se vayan, los afanes se vayan, es entender, como dice su palabra, que Él tiene cuidado de nosotros. Y Él mismo puede aceptar esa ansiedad porque dice, echen toda, no una poquita, echen toda la ansiedad. Él puede cargar con lo que nosotros no podemos, ¿no? Porque Él es Dios. Correcto. Ahora, lo que estabas comentando, que el Dios tiene el control, no nosotros. Uh-huh. ¿Cuántas veces hemos querido nosotros controlar nuestra vida? Muchas ¿Sí? veces. Hacer las cosas a nuestra manera Uh-huh. y no tomar en cuenta a Dios. ujú. Y cuando echamos a perder nuestra vida, hasta Ay, le sí. echamos la culpa a Dios y bueno, pues Nos échame la mano, ¿no? peleamos y todo, y le dejamos de hablar al Señor, ¿no? Les Nos dejamos de hablar ofendemos. porque Sí, exactamente. nos ofendemos. Ahora, dijimos que entonces la ansiedad esa es la ausencia de esa paz. Uh-huh. Me imagino una persona que no vive en paz con Dios, que no está en paz con Dios, es lo que dice la Escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga. Uh-huh. O sea, cada vez va a estar esa ansiedad en él. ¿Cuántas personas tienen miedo a morirse? Sí. ¿Por qué? Porque no están en paz con Dios. Con Dios. Y más aquellos que saben que después de la muerte hay algo más, o hay dos caminos, ¿no? Ujú. Entonces, quien no está en paz con Dios, quien no se ha puesto en paz con Dios, y que sabe que camina aquí y allá, y 2 pasitos para acá, Uh-huh. ¿cómo se llama ese 2 pasitos? Tum, tum, Para adelante. Tum, tum. Pasito para atrás. Pasito para atrás, ¿no? Y está así en el caminar, en su relación con Dios, viven con una ansiedad increíble, Sí. ¿no? Ya imagino a alguien que no está en paz con Dios y suena la alarma sísmica, se pone mal. Alguien que no está en paz con Dios, que esté pasando un accidente o lo que sea, se pone mal. ¿Por qué? Porque no hay paz para el impío, dice el Señor. Ujú. No hay paz. Huye el impío, huye aquel que sabe que no está delante de Dios, aunque nadie lo persiga. Sí. Porque no estamos en paz con Dios. Sí, sí. Uh-huh. Hasta que no tengamos esa comunión con Dios y restauremos esa comunión con Dios, no vamos a poder estar en paz con Él. Uh-huh. Y si estamos en paz con Dios, se va esa ansiedad que padecemos, Uh-huh. ese miedo al mañana, Ese miedo. al infierno, miedo a no sé Sí. qué, miedo al castigo Uh-huh. Sí. de Dios. Y no es el que Dios castigue, sino son nuestras propias consecuencias, ¿no? Así es. Claro. Entonces,
tenemos que aprender a buscar cada día al Señor y no tener yo el control de mi vida. Sin duda, sin duda. A mí me gusta mucho el pasaje de Isaías capítulo 55:8, donde queda claro que lo que Dios hace es mucho más grande. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Y creo que estamos en esta temporada por una batalla en nuestras mentes. Pero cuando entendemos que tenemos que someter nuestros pensamientos a Dios, Él claramente nos dice, mis pensamientos son más elevados, mis caminos son más elevados. Y creo que cuando entendemos eso, y yo de manera muy personal he entendido eso, es que cuando encontramos realmente la paz que Jesús nos ofrece, la paz que Jesús nos da. Y cuando tú conoces a Jesús, conoces la paz. Más allá de las circunstancias, más allá de lo que te está rodeando, situaciones en la familia, problemas económicos, problemas de salud. Cuando tú conoces lo que Jesús te ofrece, encuentras la verdadera paz. Y eso es lo que yo he encontrado en esta temporada. Más allá de que este año ha sido un año de situaciones complejas, difíciles, de pérdidas, de ajustes, de movimientos, tantas cosas que Dios ha permitido, pero nos dice, hey, yo les ofrezco esto. Yo les ofrezco la paz que solo yo puedo darles, que en ninguna circunstancia puedo ofrecerles. Entonces, estar en paz con Dios me genera entonces la paz de Dios. Sí. O sea, experimento la paz de Dios, así como tú lo estás diciendo. Ahora estoy experimentando esa paz de Dios. O sea, que la paz que solamente sabe dar. Y empezamos a trabajar con esa ansiedad. O sea, no es de que ya se fue, sino que es un trabajo, hay que superarla, hay que trabajar, y hay que estarnos esforzando. Sí. Y creo que la paz tiene que ver mucho con la confianza. Sí. O sea, aprender a confiar en Dios. Sí. ¿Cierto? Sí. Porque yo creo que a veces decimos, y lo decíamos hace poco, tocó una serie, ¿no? Y decía, es cierto que decimos, creo en Dios, ¿no? Y sí creo en Dios, y como hace rato, ¿no? Decíamos, ¿quiénes creen en Dios? Y todos alzan la mano, ¿no? Y luego, ok, ¿quiénes confían en Dios? Pero la palabra confianza abarca mucho, ¿no? Y es, ¿quiénes confían en Dios? ¿Quiénes pueden descansar en Dios? Yo creo que ahí disminuyen las manos, ¿no? No es tener fe, no es creer en Dios. Fe es creerle a Dios. Ajá, así es. Sí. Así porque es. Una palabra nos dice, no se preocupen por nada. Dice, no, más bien, oren. Presenten sus peticiones. Presenten sus peticiones, sí. Y esa no nos dice, no es como un verbo que esté en un tiempo, pues si quieres, no te preocupes, ¿no? Es, no se preocupen. Como le dicen, es un mandato, ¿no? No se preocupen, es decir, muy firmemente yo me imagino al Señor diciéndonos eso, es decir, terminen de confiar en mí, terminen de creer en mí, ¿no? Y yo creo que cuando estamos viviendo por temporadas en episodios de ansiedad, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, ¿no? Creo que sin duda alguna, sin romantizar lo que necesita ser tratado, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, es una invitación, ¿verdad? Para saber hacia dónde correr. Exactamente. Saber hacia dónde correr, porque la ansiedad va a desencadenar muchas otras cosas, ¿no? En un momento de ansiedad pueden haber episodios de demasiado consumo de alimentos por la ansiedad y me lleva a tener problemas de salud que pueden niveles de glucosa, triglicéridos, todos estos que aparecen en el examen de 6 elementos, ¿no? El síndrome metabólico, ¿no? El síndrome metabólico. Todo puede desarrollar, no hablemos más de eso, ¿no? Por una ansiedad que me lleva a estar presa de estas conductas autodestructivas o ser incluso tomar una adicción, ¿no? Que trate de calmar esa ansiedad, ¿no? Y podríamos seguir hablando de todo aquello que puede desencadenar
el no tomar esto, como bien decía aquí Juanpa, en su propia experiencia, creo que fue un momento en el decir, necesito enfocar, y lo que dijiste, ¿no? Una vida rendida, que no quiere decir que una vez que tengo esto, digo, Señor, te rindo mi vida, bueno, tal vez en 2 meses, 3 meses va a venir otra situación, ¿no? En la que por lo regular estamos aprendiendo que el 98%, si no es que el 99% de las situaciones con las que lidiamos los seres humanos, no tenemos el control. No tenemos el control, pero sí tenemos un Dios al cual correr, el cual nos está presto a mostrarse, a revelarnos, ¿no? Y a mí me encanta lo que decía Juanpa cuando estaba en su infancia, en su adolescencia, que pasó este trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Y hace 6, 7 años que vivió esto y lo encaminó a encontrar una intimidad con el Señor, ¿no? Y descubrió el propósito por el cual el Señor lo había traído a este mundo. Y lo que comenzó este año, al final del día, es diferentes temporadas de la vida, diferentes circunstancias, ¿no? Porque cuando era niño era una preocupación el que algo podía pasarle a sus papás, ¿no? Ya estando hace 7 años era como, es que mi preocupación era tenías esta idea recurrente de un pensamiento de muerte, ¿no? De me voy a morir, me va a pasar algo, ¿no? Y ahorita que inicia el año es como el pensamiento de ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿De qué manera lo voy a lograrlo? O sea, diferentes situaciones, diferentes temporadas, pero creo que el correr hacia el único lugar en el cual nosotros encontramos el que tiene esa el control. Paz. ¿Sí? Por eso entonces, como una culminación, como una, Señor lo dice tajantemente, ¿no? No se preocupen por nada, qué van a comer, qué van a vestir, miren las aves de los cielos, miren las flores del campo. O sea, ustedes son más importantes que ellos, son mucho más valiosos que ellos, y su Padre, y nuestro Padre Celestial cuida de esas aves, cuida de esas flores. Ustedes son más importantes, no se preocupen. Y remata por eso busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Sí. Entonces, buscar primero que Él tome el control. Cuando dice busca primero el reino, aquí debemos entender que hay, por ejemplo, algunas personas buscan a Dios para que Dios les resuelva su problema. Y después de resolver el problema, pues se olvidan de Dios. No es busca primero a Dios, no. Busca primero el reino de Dios. O sea, dejar que Él sea el rey de nuestras vidas y que Él tome autoridad sobre nosotros y que Él tome el control sobre nuestras vidas. ¿Cierto? Sí. O sea, porque entonces es buscar, poner en orden nuestras prioridades. Buscar primero el reino de Dios. El reino de Dios. Sí, yo creo que esa parte que usted menciona, Paz, la entiendo muy bien porque muchas veces en mi vida yo buscaba las bendiciones de Dios, pero no a Dios. El Dios de las bendiciones. El Dios de las bendiciones, pero no el Dios que realmente quiere tener una relación contigo, ¿no? Y creo que estamos viviendo tiempos donde la gente quiere eso de Dios, pero no a Dios. Y por eso se genera todo esto. Depresión, estrés, ansiedad, temor. Y yo creo que hoy es tan importante entender que el único que puede darnos esa paz, como dice su palabra, que sobrepasa todo entendimiento, es Él. Es el Señor Jesús. Más allá de las circunstancias, porque la misma palabra dice que en este mundo vamos a tener aflicciones. Vamos a seguir pasando por aflicciones. Pero tenemos que confiar porque dice la palabra, Él ha vencido al mundo. Y cuando entendemos eso en nuestra vida, yo lo he entendido, ¿no? Tenemos que estar preparados para lo que Dios va a hacer. Pero tenemos que entender también que Dios es bueno. Y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere lo mejor para aquel que lo busque y que lo necesite también. Muy bien. Ahora, ese periodo de ansiedad que pasaste, o sea, ya estaban ustedes, eran pareja, ya estaban casados. Ya estábamos casados, sí. Ya estábamos casados. Ok. Ahora, viene como que aquí también. Ya estábamos casados. Seguimos. Muy bien, por la gracia. Por la gracia de Dios.
aquí es, ok, dijimos que la ansiedad es la ausencia de la paz, entonces la ansiedad del temor que tenemos de morir porque no estamos en paz con Dios, nos ponemos en paz con Dios, estamos en paz con Dios y entonces se va esa ansiedad, ¿no? Sí. Estoy en paz con Dios, tengo la paz de Dios. Y cuando tengo la paz de Dios, puedo estar en paz con las personas que me rodean. Sí. La falta de paz crea ansiedad porque no estoy en paz con Dios, crea ansiedad en mí. Y pregunto, ¿la ansiedad provoca conflictos en las relaciones? ¿Ustedes lo vivieron? Sí. Sí, cuando tuvimos la primera temporada que tuve ese proceso muy fuerte, y creo que llegó un momento donde desesperé a Tai. Sí, porque en la necesidad de ella hay un momento en la necesidad de ella de ayudarme y con la intención y el corazón de hacerlo, no sabía cómo hacerlo. No sabía, y eso en algún momento sí nos generó ese conflicto, ¿no? En el sentido de decirme, tienes que superar esto, tienes que avanzar, ¿no? Y eso también nos permitió, yo recuerdo en algunas pláticas que tuvimos muy íntimas donde yo pude expresarle cosas que viví también y que sin duda fueron muy fuertes para mi vida, pero es la forma como Dios usó también para liberar. Sacar. Nos generaron sí tensión cuando no entendíamos, pero cuando yo empecé también a sacar cosas en mi vida, bueno, tan es así que en este proceso, y yo creo que va a ser algo para ti también en esta noche, yo en ese momento de mi vida tenía muchas cosas guardadas en contra de mis papás. Cosas que yo había vivido en mi vida, cosas que quizá yo necesitaba en un momento de mi vida. Y yo recuerdo que una noche yo le dije a Tai, necesito hablar con mis papás, porque necesito sacar esto, porque no quiero que lo que Dios está haciendo sea un estorbo para lo que Él tiene hacia adelante. Y yo recuerdo que esa ansiedad que se generó en mí también sirvió para sacar todo. Pues yo creo que toda esa basura que venía cargando durante muchos años. Y yo recuerdo muy bien esa noche cuando fui a hablar con mis papás. Yo les dije, no se esperaban eso, pero yo les dije muchas cosas. Pero fue muy sanador. Fue muy sanador. Liberar toda esa carga fue la forma en como Dios también, el Señor, sanó. Y qué increíble es. Y quitó ansiedad. O sea, estaban entendiendo lo que estaban entendiendo. Que no se sintieron... No. Estaban entendiendo y fue muy sanador para todos. Fue muy sanador para todos y eso sirvió para que hubiera mucho mejores cosas con ellos, más armonía, aunque siempre fuimos una familia unida, nadie está exento de pasar situaciones. Y a través de eso la ansiedad empezó a irse. Como que fue el proceso que Dios usó para liberar, para sacar. Tienes que sacar todo lo que tengas que sacar porque yo quiero ser a un Juan Pablo nuevo, a un Juan Pablo diferente, ¿no? Y yo creo que como matrimonio también fue... A mí me frustraba. Yo llegaba del trabajo y irónicamente trabajando para salud, ¿no? Y con lo de psicología, incluso me acuerdo que mi mamá decía, pero es que tú debes de saber qué hacer. Tú debes de ayudarlo. Me acuerdo que en algún momento mi mamá ya, o sea, preocupada de verlo porque cómo la ansiedad también desgasta físicamente. O sea, Juanpa siempre es una persona que hace ejercicio, se alimenta bien, todo. Como él bien dice, rara vez se enferma, ¿no? Pero le tocó y cómo el desgaste en su físico se veía. O sea, se veía enfermo, ¿no? Se veía enfermo. Cualquiera que lo veía, aunque no supiera que estaba pasando por un problema de ansiedad, sabía que Juan Pablo estaba pasando un tema de salud, ¿no? Entonces yo llegaba a la casa y recuerdo esos episodios, yo venía, fue muy difícil ese tiempo, la verdad. Tenía miedo de dejarme solo. Sí, y yo tenía que salir a trabajar porque creo que lo que bien dice Juanpa, ¿no? Fue, creía que estar bien con Dios era recibir sus bendiciones, pero nuestra relación uno a uno con Dios, pues, yo quiero ese Dios que me da, ¿no? Y creo que en ese tema, ¿verdad? Estaba como
fue un momento en el que se perdió el empleo. Se perdieron muchas cosas. Nos gustan las mascotas y vimos cómo los perritos, cada uno de nuestras mascotas fueron por una u otra situación de enfermedad, fueron cayendo también y muchos de ellos no pudieron sobrevivir, ¿no? A una enfermedad que les dio. Y luego el empleo, y Juan Pablo empieza a presentar este tipo de episodios de pánico. Bueno, yo estaba así como, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ese escenario de Job, creo que ya después lo llegamos a platicar, decía yo, Señor, decía, ¿cómo es posible? Y cómo el amor del Señor mediante sus escrituras nos hace ver de, aquí hay una escena que tú puedes estar ocupando estos zapatos, pero quiero también que sepas que ese mismo Dios que fui para Job, lo estoy siendo para ti, lo voy a hacer, ¿no? Entonces yo me acuerdo porque salía de la casa a trabajar y mi cabeza estaba, esto en relación a cómo puede fragmentar muchas cosas alrededor de la persona que está pasando ansiedad, ¿no? Venía con eso de que cómo lo voy a encontrar con vida, o lo voy a encontrar, hizo algo, atentó contra su... No sé, era esto, porque él me decía, es que ya no puedo, ¿no? Ya no puedo. Esa ansiedad hasta te la estaba contagiando a ti. Sí, o sea, para mí era el salir... Era fuerte. La jornada de trabajo era enorme. Yo no veía a la hora de salir, llegaba a la casa y entraba como, Juan Pablo, ¿dónde estás? ¿No? Y ya cuando lo veía, decía, bueno, aquí está, ¿no? Y luego también ver el proceso en el cual él iba decayendo, y la frustración, porque también fue algo que el Señor trajo también como hablando a mi vida, porque Él estaba viendo sus episodios, ¿no? Trastorno de ansiedad, episodios de pánico, pero también yo estaba viviendo sobre eso, ¿no? Es decir, cómo ese temor puede contagiar y puede tomar también la vida y las diferentes áreas de esa persona. Y en el caso de nosotros, el matrimonio me sentía frustrada, porque decía, Señor, ¿cómo es posible? No sé cómo ayudarlo. No sé cómo hacerlo. Desde el aspecto profesional, me siento limitada. Sí, y decía, me acuerdo que había un corredor amplio en la casa y una mecedora, y Juan Pablo se sentaba en las tardes, ¿no? Estaba como en espera del siguiente episodio donde él entraba y tenía que estar en un lugar donde no estuviera cerrado porque sentía que se ahogaba. Y yo estar ahí, entonces nos limitaba a hacer diferentes situaciones. Y a mí también empezó a entrar esa ansiedad, ¿no? Decía, Señor, ¿qué hago? Me siento inútil, y tal cual así, ¿no? Lo entendí, el Señor me dijo, es que no vas a ser tú, voy a ser yo, y no solo para Él, voy a ser yo también para ti, para enseñarte que también estoy en control de cosas que tú no puedes, que por más que, sobre todo en el aspecto profesional, ¿no? Es decir, tú puedes estar en otros momentos, pero en este momento yo quiero mostrarme a Juan Pablo y quiero mostrarme a ti. Wow. Entonces vino como a dar ese giro de 180 grados y decir, bueno, ¿de qué manera ahora, Señor, yo voy a servirte de ayuda idónea a ti para ayudar la vida de mi esposo, ¿no? Y tocó orar, tocó ayunar, tocó estar como en esos momentos, ¿no? Decir, bueno, vamos a leer juntos la palabra de Dios, vamos a buscar de Dios, vamos sin ningún pretexto, y aunque lloviera era decir, vamos a ir juntos a congregarnos a buscar esa comunidad que también nos respaldara, ¿no? Porque vivíamos lejos de la ciudad donde estaba la iglesia y era muy fácil estar aislados los dos y vivir esto, que podíamos haberlo pasado en soledad, pero yo creo que ni siquiera estuviéramos aquí sentados contándolo, ¿no? Exacto. Y creo que qué tan importante es esto, el que también entra, y me encanta una frase que encontré aquí en donde, y tú lo mencionas en la prédica el domingo, decía Romanos 8:28, ¿no? Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Quiénes somos llamados conforme a su propósito? Si tú has recibido al Señor en tu corazón,
eres llamado, eres escogido, eres apartado, ¿no? Y me encanta esta frase, no es mía, la leí en un momento en un estudio que hace sobre la ansiedad y decía, la ansiedad no es para que te la quedes, sino para que la transfieras a aquel que tiene cuidado de nosotros. Sí, wow, cierto. O sea, son estas ventanas que el Señor permite en nuestra vida, son estas oportunidades para poder correr a Él, recibir esa revelación de quién es Él y no solamente recibirla, vivirla, ¿no? Vivirla, sí. Y es vivir lo que dice su palabra, ¿no? Que todo lo que sucede en nuestra vida obra para bien, ¿no? Esto es increíble porque a veces nos preguntamos, ¿y esto en qué me va a servir? ¿No? ¿O de qué va a servir? Yo estoy limitado, Él sabe. Lo que esté pasando ahorita, quizás yo no lo entienda ahorita. Lo entenderé después. Comprenderé después cuando venga esa respuesta. Y, Señor, cuánta razón tenías, ¿no? Bien, quiero leerle 2 pasajes de la Escritura para concluir y ustedes díganme que si es real, si es algo que se puede poner en la práctica en nuestro diario vivir, porque pues aquí está la Biblia, aquí está la palabra. No es conocer o tener un conocimiento informativo, claro, sino tener una palabra formativa en nosotros, ¿no? Sí. Y ver si esto es realidad. Quiero leer, dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Esto está en Mateo 6:34. Y luego el Salmo 94:19. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Wow. ¿Es una realidad? Sí. Sí, yo creo que esos 2 versículos son parte esencial de mi vida todos los días, ¿no? Ahora, yo me acuerdo cuando sostuve la plática con usted, pastor, y usted me envió un video de unos cantantes muy conocidos, ¿no? Y cuando la palabra de Dios dice, no se preocupen por nada, cada día tiene. Y usted me dijo, un día a la vez. Un día a la vez. Vive un día a la vez. Y un día a la vez entrega todas tus preocupaciones, todos tus problemas, porque realmente como su palabra dice, es verdad. Él tiene cuidado de nosotros. Nada ganamos con estar preocupándonos por el mañana. Y yo he experimentado ahora mucho más esa palabra en mi vida, ¿no? Y también lo que dice el Salmo, ¿no? Cuando la mente se llena de dudas. Es increíble cuando el Señor llega, tu esperanza me da consuelo y alegría, ¿no? Entonces, son cosas que quizás si tú no lo sabes, no lo vas a entender, pero puedes experimentarlo en el momento que tú decidas buscar a Dios y seguir a Dios, porque es lo que Él ofrece y promete todos los días. Y yo puedo ser un fiel testigo de que vivo esa palabra todos los días. Y creo que otras versiones cambian la palabra en el segundo versículo de alegría por gozo. Gozo. Y yo creo que en nuestra humanidad es imposible poder, no sé qué situación estén viviendo en casa, ¿no? En lo personal. Decir, ¿cómo voy a poder estar alegre? ¿Cómo voy a poder adorar al Señor? ¿Y cómo voy a poder ver que hay un futuro y que hay una esperanza, ¿no? Que no radique en algo que yo pueda resolver? Pero creo que el gozo es eso, ¿no? De poder va más allá, vivir confiados en que el futuro sigue siendo también del Señor y que Él ya está ahí, ¿no? Amén. Dios tiene el control. Amén. Y si Dios tiene el control, ¿podemos confiar en Él? Sí. Así es. Si podemos confiar en Él, tenemos paz. Sí. Y si tenemos paz, removemos el escombro de la ansiedad. Así es. Totalmente. Así es. Sí. Juan Patay, híjole, aquí podríamos seguir platicando increíblemente. Gracias por abrir sus corazones. Muchas gracias, porque lo que ustedes han hecho, sé que han tocado vidas, están tocando vidas y seguirán tocando vidas. Cada vez que alguien escuche este video, el Señor les va a decir,
ahí hay un mensaje para ti. Y sé que Dios ha usado sus vidas, sigue usando sus vidas y va a seguir usando sus vidas. Y el propósito de Dios se va a cumplir. Y esa palabra Selah, el nombre de su iglesia se llama Selah. Sí. Explíquenos un poquito ya para concluir. Selah. Selah viene de un significado hebreo, aparece en la Biblia más de 70 veces, pero cuando estuvimos poniendo en oración, cuando Dios puso la visión de plantar la iglesia y buscando el nombre, un nombre que significara algo, y en términos muy sencillos es detente. Detente, escucha, Dios quiere hablar. Una pausa. Pausa, reflexiona, ora, pero nosotros agregamos, Dios quiere hablarte. Sí. Y hemos estado viendo eso a través de la iglesia Selah. Mucha gente se ha detenido, está escuchando la voz de Dios porque Él quiere algo para sus vidas también. Muy bien. Muchas gracias. Tai. Gracias. Muchas gracias, Tai. Muchas gracias a ustedes siempre por la invitación. Gracias. Juanpa, muchas gracias. A usted, pastor, muchas gracias. Y nada más para terminar, quizá no va a ser el final que ustedes esperan, pero lo único que me genera ansiedad es una playa de color amarilla con un águila. Por eso sufre de ansiedad, depresión y sufre por su gusto. Cualquiera que le va a ese equipo, pero cuando vuelas como las águilas, volarás como águilas. Tienes que volar alto como águila. Sí. ¿Ah? Y renovarás tus fuerzas. Y renovaremos las fuerzas. Ok. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo. Nos vemos. Bendiciones.